Mi estimado Jorge, te cedo la palabra para este panel. Muchas gracias. 30 minutos vamos a darle un sobrevuelo. Y hay industrias donde lo mejor es que el Estado no meta mano, que deje que la mano invisible de las empresas lleguen a los equilibrios en la oferta de productos, en los precios, en la calidad. En la seguridad no puede pasar esto porque hay una serie de distorsiones y externalidades que voy a resumir en un minuto. De entrada, la seguridad tiene muchas externalidades, es decir, si las empresas que ofrecen seguridad hacen las cosas bien, hay grandes beneficios para la sociedad. Eso es difícil medirlo a manera individual por una empresa, pero a nivel país es muy grande el impacto que puede tener si la industria funciona. Para dar un ejemplo, en México hay más de 700,000 personas dedicadas a la seguridad privada. Esto es el equivalente a sumar el ejército y Guardia Nacional y todas las policías estatales y municipales juntas y no llegan a la cantidad de gente que nos dedicamos a esta industria. Pero ¿qué pasa? Hay ciertos temas que no se resuelven solos en la industria. Hay mucha asimetría en la información. Muchas veces el cliente no tiene condiciones de medir la calidad de lo que está comprando. El Estado tiene que intervenir para poner reglas. Regular no es controlar, regular es poner reglas para que funcione, para que haya criterios comunes y para que exista competencia. Entonces, no se trata de intervenir por intervenir, sino de ser puntual en corregir estas fallas que tiene el mercado de la seguridad, siempre y cuando consiga los resultados. Entonces, vamos a dividir este panel en tres bloques. La primera parte va a ser a manera de diagnóstico, entender qué está pasando, qué tan eficaces o no son estas reglas que está poniendo el gobierno mexicano. La segunda fase va a ser de propuestas, qué se podría hacer distinto, en dónde intervendríamos, quién necesitamos que se mueva. Y una tercera fase va a ser un intercambio de ideas, abriendo al auditorio a manera de cierre. Entonces, el día de hoy tenemos que hacernos la pregunta si la regulación está corrigiendo los temas que tiene la industria o la está distorsionando aún más, porque eso ocurre muchas veces con los reguladores que a falta de conocimiento directo ponen medidas que empeoran las cosas. Tenemos tres perspectivas muy distintas. Por un lado está Gerardo X González. Él desde con México le toca analizar lo que están viviendo las empresas con su cadena de valor y cómo las políticas públicas en materia de seguridad las están beneficiando o afectando. Del otro lado tenemos a Carlos como presidente de ALAS. Él tiene el pulso de la innovación tecnológica en esta industria y nos va a poder decir de qué manera está siendo apoyada por las autoridades. Y tenemos a David, que está como más pegado al terreno, como consultor, capacitador, se va a dar cuenta de en qué medida se han conseguido cambios positivos o negativos a partir de esta regulación. Vamos a empezar contigo, Gerardo, y la pregunta directa es, en estos últimos años de mucha inseguridad, porque no hemos salido de eso en México, en materia de delitos de alto impacto, eh, ¿qué estamos viendo? ¿Qué áreas de oportunidad seguimos viendo como resultado de la política pública actual? Eso del micrófono. Gracias, Jorge. Gracias a esta invitación a Neurosecurity Summit, les agradezco el tiempo. Creo que este tema da para muchos días. Hoy, en materia de leyes, creo que estamos enfrentando tres realidades. La realidad de que somos un país y un mundo que va a veces más rápido de lo que los hechos suceden. Dos es, hoy tenemos normas o leyes que están implementándose o están implementadas y sí, bajo un papel suena muy bien y la ejecución es muy mala. Y tres es, derivado de esta velocidad vertiginosa que tenemos, no estamos siendo capaces de reaccionar, no nada más en México, sino a nivel mundial, estas realidades. Y ejemplifico estas tres vertientes. Hoy dentro de las realidades tenemos una ley de extorsión que acaba de salir este año, en donde dentro de esta misma
pues lo que propone es la homologación nacional, las penas base, el incremento de años, en donde si utilizas tecnología van a darte más pena, en donde hoy ya reconoce la extorsión por sindicatos o agrupaciones y esto ya se investiga por oficio. Dentro de toda esta homologación que se hace a nivel nacional, creo que ese es el rumbo que uno debe de tomar como país. Creo que tomó mucho tiempo en que esta ley de extorsión realmente aplicara y esta homologación a nivel nacional aplicara. Y bueno, esperemos que estos sean los resultados que uno espera, porque es una modalidad que realmente está cambiando mucho dentro de las diferentes realidades. Entonces, esta es una realidad que al final del día nos puede ayudar a mejorar nuestra realidad de inseguridad. Dos, existen normas que dentro de la implementación han sido deficientes, como una norma 087, que al final del día obliga a los transportes a poder descansar cada 5 horas, comen 30 minutos y después de eso descansan en un lugar seguro y si exceden de 14 horas, no pueden hacerlo, tienen que descansar 24 y entonces esta norma donde suena de forma correcta suplementación está siendo muy compleja porque la realidad del transporte y del movimiento de las mercancías del país demandan este tipo de horas o mayor número de horas. Y si a eso le sumas que dicen que tienen que descansar, pues la infraestructura del país no está dando esa realidad de poder tener esos paradores seguros en donde la iniciativa privada y el gobierno puedan tener esa infraestructura. Entonces, pues sí, bajo una realidad, pues, lo que se vio correcto en un papel, pues creo que hoy hay áreas de oportunidad. Y existen otras que se están desarrollando o ya se desarrollaron, que no se están implementando, como una ley de ciberseguridad, que escuchábamos dentro del panel anterior la importancia que tienen, pero bueno, pues hoy no existen, ¿no? Y al no existir, bueno, pues no establecen los estándares claros, los mecanismos de cooperación entre el sector público y privado, cuáles son los alcances que se tienen. Mencionabas tú, Jorge, lo de la parte de seguridad privada. Sí, efectivamente, es un mundo de personas que hoy trabajamos ahí, pero hoy no hay una ley que secunde todo lo que debe de haber atrás, ¿no? Entonces, sí creo que esta situación de informalidad y esta realidad que vive en esta industria, pues ya vamos retrasados a lo que hoy está demandando nuestro país y las empresas, ¿no? Y ya no te platico de lo que es la carta aporte o la regulación de los datos biométricos, que son realidades que estamos en una situación en donde no podemos ir al ritmo que va lo que estamos viviendo como país y como mundo, ¿no? Entonces, sí creo que cuando conjuntas todas estas leyes o normas que hoy en día estamos teniendo, pues en ciertos puntos sí vamos actuando y en otros realmente estamos muy atrasados, ¿no? Entonces, sí estamos hoy en una realidad que nos toca a todos nosotros que nos dedicamos a este medio, impulsar a que realmente lo que se desarrolló realmente se implemente y dentro de esta implementación, pues realmente existan las condiciones para que el sector público-privado pueda colaborar con. Gracias, Gerardo. Y me están informando que por un tema de agenda, Carlos Martínez no nos va a poder acompañar. Esta parte de la migración a las soluciones tecnológicas es fundamental en la industria. Vamos a trasladar este tema en la interacción que vamos a tener al final del panel con el auditorio. Yo voy a alentar un poco también en cuanto a que vienen cambios importantes en la industria. Quizá por un lado, um, a partir de estas medidas que están tomando desde Presidencia de la República, de decir, vamos a disminuir paulatinamente la cantidad de horas máximas que pueda trabajar una persona, cuando la seguridad sigue siendo intensiva en trabajo. Comentabas ahora de los paraderos, así como tenemos choferes que trabajan muchísimas horas, tenemos custodios, pero también tenemos guardias, tenemos monitoristas y todo el mundo está rebasado. Es parte de la idiosincrasia mexicana, de que lo dejas todo en el trabajo y ahora en esta tendencia a decir tienes que tener más equilibrio entre tu descanso, tu familia y el trabajo, sí o sí vamos a tener que ir a soluciones que ya existen, que ya están maduras, que ya en algunos países es la norma y no la excepción.
Justo estoy en este momento en una empresa alemana que me acaba de comentar hace unos minutos, nosotros ya no tenemos guardias. Aquí ya tiene tiempo que todo se resuelve desde un centro de monitoreo que está muy lejos y desde ahí se controla todo. Pero la autoridad mexicana tendría que ser ejemplar antes de exigírnoslo a nosotros proveedores, tendría que demostrar que tiene esa capacidad de hacer el cruce de bases biométricos, vehículos, y ahí vamos muy lentos. Y para cuando regulan, ya se quedaron años atrás con respecto a lo que la propia realidad está presentando. Voy contigo, David, tú lo estás viviendo de cerca. Dinos cómo estás viviendo la regulación en materia a la que compete. Escuchaba hace un momento desde pruebas de control de confianza, la capacitación, de qué forma tienes que asegurarte que un servicio está llegando a los resultados. Te paso el micrófono, David. Gracias, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un honor para mí estar entre gigantes. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Y sí, parte de la problemática que tenemos primero y antes que nada es regulaciones existen, políticas existen, leyes, códigos existen como tal a nivel estatal, a nivel federal y en algunos casos hasta a nivel municipales. Aquí la cuestión es que todos tengan un objetivo y una finalidad. Todos sabemos que existen dos grandes universos para trabajar en la seguridad privada, seguridad corporativa en México o Latinoamérica. El tema es que estas, así como bien mencionaba el compañero, estas van 3, 4, hasta 10 pasos atrás de las novedades o de las situaciones en las que nos estamos enfrentando. Temas de ciberinteligencia o ciberseguridad, temas de lo que pudiera ser incluso hasta la inteligencia artificial y como bien comentas, es necesario enfocarnos un poco más en el tema de la tecnología, pero debemos de también considerar el tema del factor humano. No hay regulación como tal que llegue a proteger o que llegue a trabajar junto con el elemento de seguridad. Como consultor o asesor en temas de seguridad y protección corporativa y seguridad privada, es muy seguido lo que es la duda de que qué vamos a hacer ante las regulaciones que vienen con el tema, por ejemplo, de lo que se vive con la ley Silla, con la situación que se tiene con el tema de las 48 a 40 horas. Y muchas veces ya está en la ley, es un tema, es una situación que ya teníamos y que tenemos que aprender a trabajar con ella, pero muchas veces, como bien se comenta, es buscar los recovecos, buscar la zona gris para poder acomodarnos en esta zona o poder trabajar de una zona de comodidad. Llegaron a hablar incluso asustados cuando fue el tema, no sé si recuerdan, por el tema de la trata de personas, por el tema de que, oye, si no estás reportando bien las horas extra, y me decían, caray, ahora vamos a estar en un tema en donde nos vamos a meter en problemas legales por un delito, por trata de personas. Tranquilos, es leer la ley, acercarte realmente a los consultores, acercarte realmente a los asesores que conozcan de este tema para que te puedan asesorar en el correcto manejo. Sucedió también y está sucediendo también con el tema de la ley Silla. Con el tema de las 48 a las 40 horas, entiendo que es un tema en donde tenemos que trabajar mucho con el factor humano, con el tema de riesgos psicosociales, el tema de que se pueda trabajar de una forma y haya un equilibrio entre la vida profesional, entre la vida social, entre la vida familiar, pero como bien lo mencionábamos en la actualidad, la regulación va 3, 4 pasos atrás para poder lograr los objetivos que buscamos tanto en el universo de seguridad privada, ofrecer el servicio de seguridad privada, y lo que es en el tema de la área de la seguridad corporativa empresarial, porque aún y a pesar de que se tiene bien delimitado lo que son las actividades de cada área o de cada departamento, todavía existen muchas dudas o existen demasiadas situaciones en donde no llegamos a un acuerdo en el mismo. Y no se diga el tema de la burocracia, el tema de lo que pudiera ser algo tan sencillo como, por ejemplo, manejar un permiso a nivel federal o manejar una reglamentación a nivel federal que se pueda implementar o que se pueda aplicar en cada uno de los estados, o manejarlo de una forma general. Sabemos que si tienes o quieres darte de alta como elemento de seguridad privada o corporativa y cumplir los requisitos, es a nivel estatal y a nivel federal, y muchas veces existen pequeños detalles que el tema de burocracia nos hacen y nos comen semanas, meses o incluso años para poder tener una regulación o para poder trabajar de acuerdo a lo que son las necesidades estatales o federales. Y no se diga, pues, el tema de no aprovechar la tecnología para facilitar las cosas, como bien lo mencionaban. Ahora lo podemos hacer desde una computadora, pero muchas veces el de no, necesito que vengas y hagas el trámite, aquí le falta una coma, aquí le falta un tema. A nivel federal es un ejemplo, seguridad privada a personas, pero a nivel estatal es seguridad privada a las personas, le faltó el las. Ese tipo de detalles nos hacen generar o nos hacen también
retrabajar en muchos de los sentidos y muchas veces, bueno, lo sabemos, en la burocracia muchas veces existe el gane, muchas veces existe el tema en donde puede haber ahí donde se puede hacer un poco más de lo que generar en caja chica para las empresas, para las compañías o a nivel federal, tema recaudatorio, pero al fin de cuentas, si tuviéramos una ley o una reglamentación bien equilibrada y bien enfocada a las necesidades que tenemos, como bien comentan, de seguridad patrimonial, seguridad corporativa, seguridad privada, podríamos llegar a unos resultados bastante óptimos a lo que se tiene en la actualidad. Gracias, David. Lo que escucho son muchas coincidencias. Tanto Gerardo como David hablan de una regulación necesaria, pero mal diseñada. Y cuando es mal diseñada, muchas veces hasta se carga con quien ya está cumpliendo y no tiene ningún mecanismo para presionar a quienes no cumplen. Se vuelve muy desequilibrado. Ahora que hablabas de la ley de trata, de las 40 horas, de la ley Silla, hay algo muy curioso porque las empresas que más pasan auditoría son las primeras que se preocuparon, que dijeron, tengo que dar los primeros pasos, y las que más están en incumplimiento no han hecho nada y no ha habido ninguna consecuencia. Me atrevo a afirmar que entre más pequeña e informal una empresa, muchas más horas trabaja su gente, mucho menos es pagada, muchos más descuento tienen, y esos son los temas que tendrían que ser centrales para el regulador. ¿Quién no debería de estar prestando servicios de seguridad y lo está haciendo? Entonces, ahí te voy a regresar la palabra, Gerardo, porque hay mucho, es un tema muy político, es decir, hay muchos actores aquí que intervienen. Pues estamos las propias empresas que en ocasiones sí somos consultadas. Cuando la Ley General de Seguridad Privada estaba en borrador, nos decían, a ver, métele mano aquí para que de alguna forma no te quejes que no participaste. También están los legisladores, están los sindicatos, todo el mundo alcanzó a poner un poco de lo suyo, pero seguimos sin reglamento, sigue siendo eh, letra muerta, por decirlo así, porque en la medida en que no sea implementable es como si no estuviera. Y Gerardo, dinos ahí quién falló, señala directamente quién se tiene que mover, porque si todos esperamos que el otro actúe, pues nos vamos a quedar así mucho tiempo. Adelante. Híjole, lo que me preocupa es bien complejo de contestar, Jorge, porque es un acuerdo de voluntades. Y en teoría las voluntades se iban a cumplir el sexenio pasado y no se cumplieron, ¿no? Hoy había legisladores que estaban convencidos de que era necesario en nuestro país por todo el crecimiento y lo que produce hoy como Producto Interno Bruto la industria de seguridad privada. Y desafortunadamente la realidad es que no se llevó a cabo. Hoy este sexenio tiene la voluntad de poder y querer implementarlo, pero parece ser que no está dentro de las prioridades o la criticidad que se tiene. ¿Qué depende de nosotros que nos dedicamos a esto? Pues estar constantemente cabildeando, platicando con los actores, ponerle el por qué es importante tenerlo, porque como bien dices, o sea, esta falta de la informalidad que tenemos, lo único que nos está sucediendo es que los que sí están formales están quedando fuera del mercado, los que no están formales están ganando los contratos, pero ponen en riesgo el servicio o los activos o el patrimonio o las personas que al día de hoy son responsables o están siendo contratados. Y entonces estamos empezando a entrar en un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué creo que tenemos que empezar a realizar? Pues ser más activos, participar constantemente en estas organizaciones, asociaciones, cámaras que puedan seguir impulsando estas realidades y de verdad tomarlo como una realidad de que todos somos responsables de hacerlo. Sí creo que ya como ciudadano ya no podemos dejar pasar lo que al día de hoy estamos viviendo, porque si no nos estamos convirtiendo parte de este problema que hoy estamos todos teniendo, ¿no? Entonces, mi realidad es, tenemos que estar muy constantemente ahí para que esto vean la importancia y la trascendencia que se tiene en favor, no nada más de la industria de la seguridad privada, sino de todos aquellos que contratan los servicios a esta industria, ¿no?
Gracias, Gerardo. Sí, definitivamente no es un tema de acciones puntuales, sino de un continuo de actividades en muchos frentes. Y voy de regreso contigo, David, cuando hablamos de regulación es una de dos. O es una regulación inútil porque puso una restricción que en realidad no está cambiando nada, o es un control que genera costos y a lo mejor tampoco está aportando. Ahí a nivel calle, a nivel campo, ¿tú cómo lo estás viviendo? Es decir, lo que existe actualmente, que va desde obtener un permiso federal y estatal y dar informes mensuales y luego tener que registrar a tu gente para que tenga su quit, tener que tener expedientes sobre cómo los reclutaste, capacitaste, cómo los supervisas, cómo mide sus resultados. Todo eso, ¿en qué medida lo cambiarías? Dirías, esto hay que desaparecerlo, aquí hay que meter un candado más para que la regulación realmente nos sirva a todos y no esté en beneficio de unos cuantos. Muy amplia la pregunta y la respuesta puede tomarme días porque realmente la situación en la actualidad, igual como lo hablábamos, el tema estatal a nivel federal solicita y cada vez solicitan cosas más puntuales, más específicas, y conforme te vas pegando más a las necesidades o a los requerimientos que están pidiendo, más empieza la burocracia. Me he topado casos en donde llevas la información tal cual están solicitando y por tema de una comita o un error, que ya lo había mencionado. Si lo vamos en un tema puntual, volvemos al tema que bien mencionaba el compañero Gerardo, no estamos aprovechando la tecnología. Hoy en día, el tema, por ejemplo, de darte de alta en el tema de los datos biométricos, podríamos también llevarlos y facilitar para poder generar lo que es tu alta en el QUIP, que al fin de cuentas te toman tus datos biométricos. Todo ese tipo de información tiene que haber una en donde se pueda generar una sinergia de las mismas para trabajar en equipo. Muchos de los compañeros, cuando vamos en el tema de, por ejemplo, de altas de compañeros y ir a la Dirección General de Seguridad Pública, ya sea estatal o federal, lo que ellos mucho le quitan en tiempo es la burocracia para tomar los datos biométricos. Y vuelves a la pregunta, me pasó, vengo de dar de alta un compañero en los datos biométricos que solicita la autoridad federal, llego y me van a volver a tomar los mismos datos, ¿por qué no se compagina, por qué no se trabaja en una sinergia? Cada quien, como quien dice, está jalando para su lado y toda esa información se puede utilizar y podemos utilizarla para un mismo objetivo y una misma finalidad, que espero que esa sea la finalidad que se tiene porque todavía no se tiene claro el objetivo como tal. Mismo caso por el tema de lo que es falta de aprovechamiento de la tecnología, aplicarse a las necesidades que quiere requerir cada lugar, incluso a veces hasta cada persona, a las necesidades que se llega a requerir o el tema básico como son las capacitaciones en el tema de lo que es la regularización, el tema de lo que son las leyes, etcétera, el códigos, protocolos, etcétera. Muchas veces cada quien ve para su lado y volvemos a lo mismo. Me ha tocado muchas veces cuando me dicen, necesito una capacitación para un guardia de seguridad corporativo. ¿Qué necesitas? Que sepa hacer lo que sabe hacer un guardia. Creo que todos nos quedamos con cara de, ¿qué? Es desde lo que es seguridad privada, seguridad patrimonial, leyes, normas oficiales, protección civil, seguridad industrial. No, 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 no. Algo más básico, que sepa hacer lo que sabe hacer un guardia, cuáles son las necesidades que se llega a requerir. Y volvemos a lo que hemos estado hablando, incluso ahorita que me tocó también escuchar un poco del tema de la ciberseguridad, es muchas veces tenemos y todos queremos un objetivo y una finalidad, pero llegar a la meta es donde debemos de apoyar, como bien mencionabas, todos en equipo para poder lograr los objetivos que se buscan y se requieren como tal. No quisiera decirlo así, todo mundo buscamos la línea gris para poder meternos ahí, acomodarnos, pero eso abre la informalidad, eso abre que los que estamos, por ejemplo, en el tema de manera formal y queremos apegarnos a la formalidad como tal y apegarnos a lo que dicen leyes, reglamentos, códigos, muchas veces también empezamos a buscar el recoveco para poder sacar y poder sacar una ventaja porque los que queremos hacerlas o hacemos las cosas de acuerdo a las regulaciones, tramitología completamente, días, meses, semanas, o los que pegan a la informalidad, en menos de 5 minutos terminan ofreciendo un servicio aprovechando lo que es la línea gris. Gracias, David. Y sí, definitivamente coincido contigo y estoy convencido que no todo el mundo debería de estar en este sector. Es decir, hay más de 5,000 empresas de seguridad y la mayoría están haciendo las cosas tan mal
que se vuelven la norma, el que no capacitó, el que no filtró, el que los mandó a servicio sin tener ni idea de lo que tienen que hacer, cuando sabemos que la mayoría de lo que hacen nuestros elementos de seguridad son tareas mecánicas. Recoger una credencial de INE, dar un gafete, abrir una pluma, apretar un botón para que se abra una puerta magnética, todo eso es muy sencillo de automatizar. De que requerimos personas, sí, pero para que tengan criterio, para que puedan tomar decisiones en sitio, para que puedan prevenir, para que puedan disuadir situaciones que se están presentando. Y esto no es una formación de una hora o de una mañana. Y aquí es donde tendría que aplicar un modelo de economías en red. Si la autoridad tuviera clara qué le corresponde ser un elemento de seguridad, pues no nos va a dar para cada uno tener su propia universidad, pero nos podría abrir las puertas y decir, a ver, mándanos por lo menos a tus mandos, mándanos a tus jefes de servicio. Y a partir de aquí vamos a homologar qué se espera, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, así como en España, que está regulado los investigadores privados, y entonces sabes exactamente qué puede hacer un detective en la calle, mientras que aquí es una gran laguna y el que sale a hacer inteligencia por su cuenta está en la frontera de lo ilegal. Lo mismo pasa con nuestros elementos de seguridad, que ya están perdidos. Nadie sabe cuándo puede actuar, cuándo solo puede observar, cuándo mejor se queda callado. Entonces, esa parte es un gran vacío que tiene el gobierno, que nos está afectando a todos, porque ni deja que entren las soluciones tecnológicas, ni deja que nos conectemos, que coadyuvemos, como dice la Constitución, porque si nosotros ya estuviéramos alimentando bases de datos, ya tendrían que estarse cruzando con las del gobierno estatal y federal. Todavía estamos a años de eso porque no estamos dando los primeros pasos. Gerardo, ayúdanos cómo tenemos que convencer al gobierno de que depure esta industria. Me río nervioso porque la pregunta que me haces es compleja. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nuevamente vuelvo a la voluntad. Nuevamente veo a que tenemos que impulsar mecanismos o crear esos mecanismos para que en conjunto los adoptemos. Hoy hay una plataforma México en donde creo que se ha ido desvirtuando esta información porque hubo falta de inversión. Si realmente dentro de esa plataforma México se suman todas las denuncias que deben de existir, toda esa cifra negra que entran por el por el 911, se suman la información de todos los empleados del sector de seguridad privada y se concentra también lo que son todos los policías, que en teoría están ahí todos los policías, agentes de investigación, y a partir de ello empiezan a hacer los cruces, creo que tendremos soluciones. Desafortunadamente está abandonado esa realidad. Creo que, y esperemos que este sea el sexenio en donde le vuelvan a inyectar ese tipo de soluciones, porque si no, lo único que vamos a hacer es seguirnos retrasando. Creo que el camino que se estaba construyendo era el correcto, creo que la herramienta era la correcta, creo que la comunicación y obligación que hacía hacia los estados era lo correcto de subir la información, pero ya cuando empiezas a analizar la misma, pues te das cuenta que cada quien sube lo que quiere en cuestión de lo que ellos quieren dar de narrativa ante lo que quieren dar de significado de su estado, ¿no? Entonces, si realmente podemos rescatar esta plataforma México y poder alimentar todos, el gobierno y las industrias, esta información, pues creo que podemos mejorarlo de una forma sustancial. El chiste es que realmente crean en el proyecto. En el panel anterior decían que era la alta dirección. Pues aquí se llama la presidencia, ¿no? Y si no podemos llegar a la presidencia a través de sus responsables, pues no vamos a poder hacer el cambio que necesita realmente para poder regularizar todo esto, ¿no? Gracias, Gerardo. Y sí, mira, por ahí entre líneas, dice entender que tenemos las herramientas correctas, pero tenemos una mala implementación. Y eso es porque se ha partidizado. No sé si sea el término, pero en mi época de servidor público, cuando vi la plataforma México, sentí mucha esperanza, ¿no? El informe policial homologado, donde si tú detienes a alguien por la razón que sea, en un cruce vas a saber si tiene una orden de aprehensión o si es parte de una célula criminal. El problema es que todo olía a cierto partido. Eh, y la propia Policía Federal en su momento olía a PAN y luego la Gendarmería a PRI y la Guardia Nacional a Morena. Y entonces
¿por qué voy a tener interés en que tenga éxito el proyecto del otro partido si lo que quiero es que fracase? Y a partir de esa politización de la policía fue que quedaron en desuso, cuando incluso las propias empresas tendremos que hacer también nuestros informes policiales homologados. Entonces, a veces no es tanto de es que había que invertir más, sino que había que ponernos todos de acuerdo en que la seguridad no es un tema de determinado partido político. Y a partir de aquí vamos a pasar a preguntas del público. Ya veo varias que se juntaron. Dice una primera, vámonos con una para David, que dice, la rotación es alta y el error humano cuesta caro. Desde su experiencia en cumplimiento e inspecciones, ¿qué capacitación o hábitos han visto que realmente reduzcan multas o incidentes por factor humano en equipos operativos? Adelante, David. Muy buena pregunta. En sí son no una capacitación, que era lo que mencionaba ahorita que tuve la oportunidad, sino es hacer todo un plan de capacitación y un plan de carrera para lo que es elemento de seguridad, comenzando desde el perfil, comenzando a las necesidades y comenzando a que tenga lo que es, que forme parte del engrane dentro de lo que es la compañía y la empresa como tal. Un curso básico de seguridad, pues te va a enseñar los principios de acuerdo a la modalidad en la que estás dando el servicio y de ahí partiríamos de acuerdo a las necesidades con una capacitación personalizada a lo que requiere tu servicio. El error es dar una capacitación generalizada. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué haces cuando pasa esto? ¿Qué debes de hacer cuando pasa aquello? Que eso está correcto, está bien, es un curso básico, pero ya más propiamente, por ejemplo, no es lo mismo un guardia de seguridad ubicado en una zona de logística, en un parque industrial, a un guardia de seguridad enfocado en una termoeléctrica, o un guardia de seguridad enfocado en una seguridad en eventos masivos, ahora que viene el mundial. A él no le va a servir de nada, perdonando, que sepa manejar lo que es primeros auxilios mediante una radioactividad. Cosa contraria, en servicio de en seguridad en eventos masivos, oye, cómo manejar masas, cuál es la atención que debes de tener, el lenguaje que debes de comunicar, alguna aplicación que puedas utilizar. Aquí yo lo que le recomendaría en el tema de la respuesta que mencionan es generar un plan de capacitación y aprovechar la tecnología, porque muchas veces el error es decir plan de capacitación y lo primero que se te viene a la mente es horas hombre, le voy a tener que meter 4 o 6 horas a la semana o al mes. Aprovechar la tecnología y lo hemos visto hoy en día, grabación de cursos, pero darle el seguimiento como tal, aprovechando Zoom, aprovechando Telegram, aprovechando WhatsApp, aprovechando toda la tecnología que se tiene para que sea más accesible para el elemento y empezar con el perfil del mismo, hacer una capacitación personalizada de acuerdo a las necesidades y de ahí ir partiendo y lo más importante, darle el seguimiento a la capacitación como tal. Como consultor me ha pasado en muchas ocasiones en donde me dicen, tenemos el plan para poder hacer una capacitación anual. Excelente, aquí está la propuesta. Muy bien, accedemos. Y a la vuelta de 2 meses, no, me estás quitando tiempo, ya no funciona, la vamos a cancelar. Ok, y el elemento, ¿cómo vamos a continuar? Te ofrezco lo siguiente, capacitaciones grabadas, etcétera, pero asegurarme de que se le dé el seguimiento al mismo. No, me quita mucho tiempo, no es necesario. Bueno, yo asumo esa responsabilidad, me aseguro que la persona reciba la capacitación y llega el problema 2. Ya tengo un elemento supercapacitado, me renunció, se fue a la empresa vecina o agarró un mejor trabajo. ¿Cuál es el plan de carrera que le estás ofreciendo al elemento? Ahorita mencionábamos también, oye, es más un gasto que un beneficio, a que ahí es donde tenemos que cambiar mucho la imagen del profesional de seguridad en este caso. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, no, definitivamente. En materia de capacitación, todavía nos falta crear plataformas, nos falta crear como rutas de profesionalización. Y tiene que ver con esta pregunta que me hacen a mí. Dice, en seguridad cubrimos instalaciones críticas 24/7, pero el reporte del guardia sigue siendo en papel, en WhatsApp. Desde tu experiencia, ¿qué dato mínimo viable pides a un supervisor para que en 30 segundos sepa si un sitio está en semáforo verde, amarillo, rojo, sin saturarlo de formatos? ¿Cómo auditas que la ronda digital sí se hizo en campo? Tiene que ver con qué herramientas le estás dando a la gente que tenemos cuidando las instalaciones para que suba un reporte, para que de alguna forma alimente una base. Y ahí tenemos el problema que cada empresa
a veces de cada servicio estamos a prueba y error diciendo, a ver, ¿cómo te conviene? Y si creo un grupo y te subo fotos, o si mejor te mando un PDF concentrado en la semana, cuando ya tendríamos que estar con algunos pocos modelos de reporte y toma de decisiones. Por dar un ejemplo, los responsables de seguridad de los bancos en México se hablan mucho entre sí y es muy bueno. Ya era para que tuviéramos una sola plataforma para instalaciones bancarias y homologado donde ves a alguien sospechoso, qué hiciste con él, en donde validas si es una persona que ya estaba en el radar, etcétera. Y lo mismo para logística, y lo mismo para la manufactura, para el retail y demás, porque no es que creemos listas negras y demás, pero sí tenemos que ser más comunes hasta en cómo formas a alguien para que detecte un fardero. Y así como las universidades cada vez más abren cursos y dicen a partir de este mes, todos estos cursos, quien quiera venga y tómelos y hasta se certifica porque va a ser evaluado al final, ya tendríamos que tener ese material disponible y cuando contratemos a un jefe de servicio, pues vamos a ver realmente en qué ya se especializó para ver en qué servicio nos va a aportar mayor valor. Eso seguimos todos, cada quien inventando en su rincón y va a ser muy difícil que lleguemos a las plataformas robustas que requerimos. O sea, la siguiente pregunta que es para Gerardo. Dice, en seguridad patrimonial manejamos sitios con PLCs, CCTVs, control de acceso, barreras perimetrales, pero mi personal no es ingeniero. Para cumplir en campo, ¿qué hábitos en 2 minutos entrenas en un supervisor no técnico para que él sea tu sensor de prevención y no solo reporte cuando ya falló algo? ¿Cómo generas responsabilidad compartida sin que sienta que es chamba de IT? Gerardo. Bueno, en primer lugar, yo creo que todas esas tecnologías que mencionas son partes de seguridad, no es de IT. ¿Por qué? Porque vienen implementadas por una necesidad de seguridad. Entonces, lo que yo creo es que si uno pone un sensor, una cámara, un detector, es porque al final del día su operación, su responsabilidad como responsable de seguridad así lo está demandando. Todo esto se implementa para poder facilitar el día a día. Digo, desconozco las tecnologías que pueda llegar la persona que hizo el favor de preguntar, pero yo creo que hoy la tecnología te permite poder tener esos entregables sin que al final del día una persona esté detrás. Ahora, ¿qué es lo que creo que debe de estar en medio del supervisor? Las políticas de cada una de las empresas implementadas en cada uno de los servicios tecnológicos. Y ahí es en donde toma mucho peso una empresa de seguridad con renombre, con peso, con trayectoria, con sus reconocimientos, con sus procesos de ISO, porque al final del día conoce el día a día. El conjunto del tercero más lo que es la empresa es lo que te va a dar ese factor diferencial. Hay muchas veces que creemos que por poner una cámara ya se resolvió el que a lo mejor la fábrica o el que porque ponemos un control de acceso ya determiné que todos los que van a acceder ya están fiscalizados, por ponerlo en término común, pero no es así. La idea es para poder poner cualquier tecnología debe de haber una planeación primero del por qué la requiero, segundo de lo que requiero, cómo va ligada a mi política y dentro de cómo va ligada a mi política, qué valor hoy en día esta empresa de seguridad me va a ayudar a dar para que realmente este triángulo de seguridad me permita poder dar un mejor entregable y reducir o prevenir los riesgos que pueda llegar a tener. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a otra pregunta para David. Dice, comentas que el factor humano es el mayor riesgo y la primera defensa. En campo tengo supervisores con 12 horas de turno, celular personal y USB para reportes. Si pensaras como criminal, ¿por dónde entrarías a mi operación de SPP sin tocar un firewall? ¿Qué cambiarías mañana en la rutina del supervisor para cerrarte esa puerta? Muy buena pregunta. En este sentido, yo pensaría en lo que son las actividades del supervisor y también en qué pudiera hacer para poder detectar una situación en donde se pusiera el riesgo, lo que es el firewall que comento. Ahí en el sentido es capacitar al elemento. Y muchas veces me gusta mucho hablar de lo que es la ciberseguridad, pero antes de entrar a términos más grandes o términos más específicos, dignos de ingenieros y dignos de técnicos como tal,
Me gusta verlo con cosas muy básicas. Oye, algo tan sencillo como que no utilices el USB que te estoy dando, el celular que te estoy dando para la empresa, no lo utilices y lo conectes en cualquier lugar que llegues a poner o llegues a agregar. Utilízalo nada más en estos ciertos puntos, principios básicos para poder detectar y poder gestionar la situación. Ha habido casos en donde hemos visto donde supervisores, encargados, coordinadores, guardias de seguridad son víctimas de lo que es llamadas de extorsión y algo tan sencillo como simplemente haber colgado la llamada o haber cortado el internet en ese momento pudo haber facilitado muchas cosas. Yo siempre he trabajado mucho y creo mucho en el tema de mantenerlo simple. Cuando me ha tocado casos, por ejemplo, en temas de llamadas de extorsión que ahorita yo lo tocaba, me han pedido protocolos, procedimientos o capacitaciones y les digo, ¿qué necesitas? Y les doy 4 pasos sencillos o 4 eh, sencillos pasos a seguir por parte del personal de seguridad. Y me dice, no, es que quiero un protocolo. El elemento nunca va a leer un protocolo. Te vas a dar una Biblia de 480 pasos a seguir para evitar una llamada de extorsión o en este caso una situación en donde se ponga en peligro tu ciberseguridad más adelante, no lo va a hacer. 3 pasos sencillos, A, B y C, que eso es lo que puede hacer el elemento. Y si no funciona el A, B, C, llama a D, que es tu supervisor o tu coordinador, e irlos capacitando. Si entiendo bien lo que es la pregunta, el elemento está trabajando en campo, está trabajando lo que es en el tema operativo, en el tema administrativo, es brindarle la oportunidad generando lo que es mediante capacitación, no solamente administrativa, sino operativa, que también sepa las condiciones y los temas que llegue a tener para poder actuar en consecuencia y dejarlos pensar, porque muchas veces llegamos al tema en donde los automatizamos tanto en protocolos y procedimientos en donde hacen tal cual el procedimiento y hay un error y decir, oye, es que es tan fácil como que era, que ya me pasó, que desconectaras el internet y se acabó el problema. Vamos a enseñarle, vamos a trabajar y vamos a lo que hablábamos al inicio de la plática, profesionalizar al elemento en los temas puntuales en los que tú tienes como tal. Tema administrativo, tema táctico operativo, como dicen acá, que te sobre barrio y que te sobre escuela. Gracias, David. Aquí hay otra para mí. Dice, ¿cuáles son los próximos retos en una empresa como Grupo IPS a futuro? Eh, Grupo IPS tiene una posición privilegiada porque la mayoría de sus clientes son transnacionales. Y aquí hay un problema con estos modelos de los que venimos platicando, que es la implementación. Cuando eres una empresa japonesa, inglesa, sueca, francesa, es más sencillo provocar un cambio cultural, porque no entra discusión, no lo van adecuando cada quien a su nivel, sino se toma la decisión de que el nuevo proceso es así y el que quiera implementarlo es bienvenido en la empresa y el que no va a tener que buscar en otro lado. Y muchas veces con las empresas medianas, familiares, es sí el proceso, pero no a todos, a los directores no me los toques, o provoca una transición que se puede eternizar y ahí es donde se diluyen o hasta se pierden todos los esfuerzos. Cuando hablamos de dignificar la seguridad privada, es decir, que se quede la gente que únicamente esté aportando valor y todo lo demás déjalo a sistemas y a los biométricos y acepta que te digan que no si no cumples. Sí necesitamos esa fuerza, esa determinación casi robótica que tienen estos corporativos que, que nos vienen a hacer escuela. Una vez que trabajaste en una de esas empresas, hay gente que ya no cambia, ya dice, ya sé por qué, el protocolo es uno y no lo tengo por qué estar ajustando a lo que me convenga, ¿sí? Entonces, yo creo que el principal reto es ya no inviertas más. Con lo que tienes, vamos a conseguir que se aplique en toda la organización, en cualquiera de sus sitios, regiones o nivel jerárquico. Esos son los principales retos que tenemos. Cuando convences a las empresas grandes, eres observado por las otras empresas y dicen, ya vi que el modelo sí funciona, no es tan costoso y ni siquiera es tan lento de implementar. Aquí hay otra para Gerardo. Dice, con México hay varias empresas asociadas. ¿Cuál es el factor común en seguridad que todas las empresas deberían de implementar a nivel de regulaciones? Gerardo. Bueno,
Con México algo que hablamos mucho es de tres ejes. Uno es el eje de relacionamiento con autoridades, otro es de la operación per se, o sea, el día a día, y el tercero es pues, la cultura de la legalidad, ¿no? Cómo al final del día todas estas empresas garantizamos que la cultura de la legalidad se tiene. Y hablando de regulaciones, bueno, pues algo que promovemos mucho es, hoy si existe una ley hay que cumplirla. Es muy fácil agarrar y que al final del día te recuperan un camión y entonces le digas al de la Guardia Nacional, el Estado, oye, no, no, déjamelo salir porque al final del día mi mercancía, y entonces rompa esa ley que existe, ¿no? Entonces, eh, bajo esos estatutos es lo que empezamos a trabajar, bajo esas realidades es como queremos trabajar. Creo que, y esto es para todas las situaciones, creo que mientras más participemos en asociaciones, en cámaras y realmente nos involucraremos en lo que son estas regulaciones, mejores van a ser los resultados. Algunos tenemos el privilegio de ser la voz de muchas empresas y eso nos da una responsabilidad para las empresas social y personal, ¿no? Entonces, sí creo que hoy en día tenemos este reto. Sí veo que muchas veces las personas se vuelven apáticas a muchos de estos temas mientras no te afecten. Ah, ok, esta ley sí ya me afecta a mí, sí o no. Si es no, perfecto, lo dejo pasar. Esta ley de 40 horas me afecta a mí, sí o no. Sí, sí me afecta y entonces me involucro. Yo creo que cualquier ley que hoy en día se regule en nuestro país tiene una realidad y va a tener una consecuencia para un presente y para un futuro. Por eso nuestra Carta Magna, por eso nuestra Constitución es tan trascendental. Esto nació de un grupo de personas, de un grupo de que al final del día fueron visualizando cómo querían ver el marco de nuestro país y creo que hoy tenemos esas oportunidades cada vez que se crea una norma o una ley o una regulación o un reglamento, si hoy no buscamos la forma de participar, pues el día de mañana la consecuencia va a ser las siguientes generaciones que vivan las realidades en donde estas leyes, normas o reglamentos estarán más maduros y sobre esto, pues veremos si realmente estuvimos involucrados o no. Gracias, Gerardo. Y nos planteas una especie de escenario donde la mayoría está cómodo en una especie de desorden que hay actualmente. Y aquí me voy ahora sí a la última pregunta, la misma para los dos. Y partiendo de una lógica que tenemos los economistas, existe un principio que ganó un premio Nobel de Economía que se llama el de imposibilidad de Arrow, que te dice la democracia no existe. En realidad siempre hay círculos de influencia. Es decir, hay un grupo que a su vez al interior tiene un subgrupo que acaba siendo una persona por ahí que si cambia de opinión tiene tal cadena de influencia que puede acabarla cambiando la realidad para el resto. Y entonces en ese sentido de toda esta cadena que tenemos de la regulación de seguridad, donde hay empresarios grandes, pequeños, hay reguladores, hay sindicatos, hay clientes, hay proveedores, ¿a quién nos tenemos que acercar como ese inicio de la esfera de influencias para provocar cambios significativos? ¿Por dónde empezamos, David? Yo creo, muchas gracias y muy buena pregunta. Igual, se puede resolver en 2, 3 minutos, 4, pero yo creo que es confiar en los especialistas, confiar en la gente con experiencia y a la vez también estar abierto a los nuevos cambios que se están teniendo. Como bien comentas, vivimos muy cómodos en una situación. Cuando vino el tema de los 48 horas, que lo iban a reducir a 40, todos nos asustamos y de repente lees y dices, es que pues, está por ley y no es solo por ley, es un tema que ya existía desde antes. El tema es que nos pusimos en un cómodo porque a alguien se le ocurrió y dijo, oye, y si doy tiempos extras y se los pago como un tema para que ellos se sientan cómodos en esta situación y todos felices. Cuando a mí me llegaron y me preguntaron, oye, ¿cómo es que vamos a reducir de 60 horas a 48? No, a ver, te explico, siempre han existido 48. Yéndome a lo que es tu pregunta, es primero y antes que nada confiar en los especialistas, así como hay abogados, hay penalistas, hay arquitectos, hay psicólogos, gente muy específica en lo que es en el tema del trabajo y en el tema de lo que es su especialidad, buscar especialistas en el tema, en este caso, seguridad pública, corporativa, empresarial. En este caso, pues me está tocando compartir con tres grandes referentes donde podemos trabajar y donde podemos enfocarnos en un sentido para hacer y así puedes encontrar mucho, pero igual
como dicen por ahí, cuídate de falsos profetas, porque me ha tocado muchas ocasiones en donde se me acercan y me dicen, yo quiero lo mismo que hizo esta persona. Y le digo, compadre, bien lo mencionaban, lo hizo mediante muchas triculeñas, muchas situaciones, muchos temas, y al fin de cuentas va a terminar votándote más adelante. Yo te recomiendo que sigas estos pasos. No, no me interesa, el que sigue. O como me imagino que todos los que estamos aquí, los que nos estén escuchando, van a sentirlo. Mi compadre me dijo que podía hacerle así. Ah, ok, te explico, mira, puedes hacer esto, 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 esto. O el amigo de un amigo me dijo, o vi un TikTok en donde me están comentando de esta situación. Hay que acercarnos primero con un profesional de seguridad que realmente pueda respaldar mediante experiencia, mediante conocimientos, mediante tema de estudios, etcétera, y de ahí ir subiendo poco a poco de acuerdo a las necesidades y como siempre, ir exigiendo de acuerdo a lo que es y realmente como debe de ser a las autoridades para que se vayan aplicando, si no, como bien lo comentas, caemos en un estado de confort de que yo puedo hacer este trámite, sé que lo voy a cumplir, pero pues por abajo del agua puedo hacer alguna situación, o como bien el ejemplo que comentaban, sé que tengo un camión detenido, en vez de mandar un profesional de seguridad para que haga un análisis correcto o un especialista que haga un análisis de qué fue lo que sucedió, mando a mi compadre a que solucione las cosas por abajo del agua y en vez de eso, que me lo suelten en 15 días con una investigación previa, con su denuncia, con su revisión, con un buen trabajo con autoridades públicas y privadas, pues a mí yo reviso mi camión y yo sigo trabajando sin problema, que al fin de cuentas es parte de la regulación de lo que tanto hemos estado hablando aquí. Como primer paso es confiar en los especialistas, que estos especialistas estén bien respaldados por un tema profesional, un tema táctico, un tema operativo, un tema administrativo, y de ahí ir creciendo las necesidades que se va de poco a más. Creo que sería mi recomendación en este sentido. Gracias, David. Dinos, Gerardo, ¿a quién le tocamos la puerta para acelerar este cambio que queremos provocar? Digo, acelerar va a estar complejo, pero yo creo que el tocar la puerta, hoy existen muchos mecanismos. Hoy hay muchas industrias que al final del día han creado sus asociaciones o sus cámaras que pueden ayudar a poder impulsar las leyes, los reglamentos, las normas de nuestro país. Yo en mi caso, por ejemplo, aparte de representar con México, participo en el Consejo Coordinador Empresarial que agrupa todas estas cámaras, o en la Confederación de Cámaras Industriales de Estados Unidos Mexicanos, que es CONCAMIN. Y bueno, en esas cámaras que hoy en día ese cabildeo, ese desarrollo de leyes, esas propuestas que se pueden poner a la mesa, puedes saber a través de todas estas instituciones que están creadas desde lo que son las asociaciones civiles. Lo que sí no se vale es quedarse sentado y nada más señalar, porque eso es algo, un commodity que tenemos muchos de nosotros, que dicen, no, 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 es que en las 40 horas no va a pasar nada, no va a pasar y no va a pasar. ¿En qué participaste? ¿En qué te involucraste? ¿Qué es lo que propusiste? O sea, si nosotros no tomamos esa responsabilidad y la hacemos propia, créanme que van a seguir saliendo muchas ocurrencias, porque a veces son ocurrencias, que se van a convertir en leyes y que al final del día, en lugar de tener un progreso, tendremos un retroceso, ¿no? Entonces, yo os invito a todas las personas que realmente se afilien, participen, se involucren, propongan, porque si no, esto va a ser una realidad, porque muy complejo va a ser que vayas y que vayas con el legislador, que es el presidente a lo mejor de lo que es la Comisión de Seguridad y que atienda. Pero una cámara, un representante que atrás de él trae muchas empresas, muchas industrias, sí va a poder realizarlo. Entonces, para mí la solución sería, si lo vemos desde la industria privada, es por medio de este mecanismo, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Y sí, definitivamente sería un gran error ponernos en posición de víctima y limitarnos a señalar que algo está mal hecho. Y bueno, con esto vamos a cerrar el panel. Definitivamente la regulación no es un problema. El problema es cuando ésta no entiende la lógica del sector que pretende ordenar. Hoy escuché que estamos de acuerdo en el diagnóstico, ese ya es un primer paso, es una oportunidad porque a partir de ahí es más fácil pasar a una acción coordinada. Ahora el reto es esto, que la regulación no castigue a los que ya estamos cumpliendo, sino que sea un estándar deseable, que deje de ser una barrera
y que se convierta en ese andamiaje que permite que una industria se consolide. Si logramos eso, el orden y el progreso van a dejar de ser contrarios. Muchísimas gracias a ustedes, panelistas, y gracias a toda la audiencia. Jorge, Gerardo, David, muchísimas gracias por esta plática tan enriquecedora. Creo que quedó un tema muy claro, que es que la colaboración entre sector público y privado pues es clave, ¿no? Y pues bueno, agradecerles, Jorge, Gerardo, David. La realidad es que el tema de regulaciones, políticas públicas, pues sí, es un tema bastante amplio, pero creo que quedaron muchos temas bastante claros. Y pues bueno, este día ha llegado a su fin. Sin embargo, los invitamos a que mañana sigan el Neuron Security Summit en el Hotel Fiesta Americana en Reforma. Este evento no sería posible sin nuestros sponsors, Centigon, Genetec, Abnormal, Vercada y Network Optics. Muchas gracias por su confianza y por fomentar este tipo de espacios. Nos vemos en la próxima edición y de nuevo, panelistas, muchas gracias por este espacio. Hasta luego. Gracias a ustedes, que pasen todos un gran día. Saludos.